¿Qué tal? ¿Cómo les va? Me da mucho gusto saludarles. Gracias por acompañarnos en esta emisión de jueves de Debate 22. Hace unos días, 5 de septiembre, se celebró en varias partes del mundo el Día Internacional de la Mujer Indígena, una celebración que nació durante el segundo encuentro de organizaciones y movimientos de América que se reunió en Bolivia por allá de 1983. Y la idea era reconocer a todas las mujeres indígenas que han jugado un rol cultural, social y político destacado en sus comunidades. Así es que hoy tomamos como pretexto la efeméride para hablar de la situación real de las mujeres indígenas en nuestro país, una población culturalmente poderosa, combativa, pero sin duda un sector muy oprimido. Pero ¿quién es mejor para hablar y reflexionar de ello sino dos grandes mujeronas, activistas, artistas, académicas? Irma Pineda, quien es poeta zapoteca, licenciada en comunicación con una maestría en educación y diversidad cultural, ha sido profesora de la Universidad Pedagógica Nacional, traductora y representante todavía hoy de los pueblos indígenas de México, Latinoamérica y el Caribe durante este periodo, 2 años, al frente de la Organización de las Naciones Unidas. Un privilegio, mi querida Irma, estar aquí contigo nuevamente, tu casa, Canal 22. ¿Cómo estás, Irma? Bienvenida. ¿Qué tal, mi querida Jacaranda? Muchas gracias por la invitación. Pues un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. Y Judith Bautista Pérez, quien es socióloga zapoteca, activista, conferencista y especializada en temas de racismo, mujeres y pueblos originarios. ¿Cómo estás, querida Judith? Bienvenida. Un privilegio estar contigo. Muchas gracias, Jacaranda. Gracias por la invitación y qué gusto conversar y compartir esta conversación con Irma. Gracias. Muchas gracias a ambas. Bueno, déjame empezar contigo, si te parece, mi querida Irma. ¿Qué nos dice este día, ¿no? ¿Qué planteamos, qué reflexionamos a partir de esto, pues que tiene ya muchas décadas ahí celebrándose? ¿Qué nos dices? Pues que de entrada tenemos que cambiar esta percepción de que celebramos un Día Internacional de Mujeres Indígenas, ¿no? Yo creo que tendríamos que hablar más bien de conmemoración, acaso, porque la palabra celebración nos implica algo festivo, algo de alegría, lo cual desafortunadamente para las mujeres indígenas en este país todavía no llega, ¿no? Estamos hablando de una población de al menos 12 millones de mujeres indígenas que habitamos en este país, de las cuales la mitad, el 6.1%, somos hablantes de alguna de las 68 lenguas que todavía están resistiendo en México, pero no hay tal festividad y no hay tal alegría para nosotras porque todavía no tenemos las condiciones justas para celebrar. Todavía creo que las mujeres indígenas en este país, como en muchos otros, seguimos viviendo situaciones tremendas de desigualdad, de injusticia social, de una profunda discriminación y racismo arraigado en el colectivo mexicano. Y eso pues no es de festejarse, ¿no? Me parece que tenemos que seguir trabajando en todos los niveles y los espacios posibles, desde el personal, de ir quitándonos pues muchos prejuicios, hasta el social y el de Estado, ¿no? Que hay que seguir empujando políticas públicas para que todas las mujeres indígenas gocen de todos los beneficios pues dignos para una vida digna, para una vida en equidad, en justicia e incluso en placer, porque también tenemos derecho a ello. Así es. Judith, ¿cuáles son esos pendientes que desde tu perspectiva verías? ¿Qué hace falta por trabajar en ese terreno? Bueno, creo que el primer pendiente, aprovechando el uso de este día conmemorativo, es que justo cuestionar al Estado en el sentido de no permitir que un día que se institucionaliza, automáticamente se dé por hecho que por ellos se están resolviendo las cosas, ¿no? Y que creo que en las materias más urgentes siguen siendo las de salud, las de justicia, las de acceso a la justicia, las de educación,
Pero en esas tres áreas o en esos tres aspectos cotidianos pues, de las personas y de las mujeres indígenas, sigue permeando maneras y formas de ver de racistas y formas racistas y discriminatorias que reproducen justo que esos derechos que están puestos como si fueran automáticamente ejecutados, fuera responsabilidad de las personas usuarias el que no sean alcanzables esos derechos. Entonces creo que uno de los pendientes máximos de los gobiernos es que haya una garantía no solamente de que estén ahí, la norma esté ahí, las leyes estén ahí, sino de qué se va a hacer para que puedan cederse a esas leyes, porque pues está bien que las normas estén ahí, pero si seguimos teniendo jueces, magistrados, médicas, todo un cuerpo educativo que está cargado de prejuicios hacia la atención a las personas indígenas, que no tienen presupuesto suficiente para contratar intérpretes y traductores, que no fueron formados desde sus niveles universitarios con perspectivas interculturales, que además en Oaxaca, por ejemplo, a los profesoras que se dedican a los espacios rurales, mayoritariamente indígenas, ganan menos salario en relación al resto del país. Es decir, si todos esos elementos se van sumando, ¿cómo hacemos para que esas leyes se vayan garantizando? Ahorita decimos, no, tenemos este pendiente, y lo que hacen generalmente legislativo, ejecutivo, pues aumenten una ley, aumenten un mandato, pero bueno, ¿cómo se ejecutan esos mandatos? Los ejecutan personas, y si esas personas siguen teniendo esos prejuicios, pues ¿cómo vamos a llegar a una ejecución eficaz de esos mandatos y para que entonces haya un acceso eficaz a esos derechos? Ya, justamente uno de estos temas, querida Irma, tiene que ver con esto que se viene discutiendo desde hace ya varios meses, ¿no? En el terreno de la subvaloración o la discriminación del trabajo, digamos que artesanal, el trabajo comunitario que hacen muchas mujeres, ¿no? Por ahí pareciera que se tejen políticas públicas, pero todavía están como un poco sueltas, ¿no? ¿Qué piensas sobre todo esto y la discusión, ¿no? Del el plagio, ¿no? De los diseños, de todo lo que eso ha implicado en cuanto al trabajo de las mujeres indígenas. Fíjate que, bueno, a eso un poco me refería cuando decía que tenemos que seguir trabajando de muchos modos, empezando por el personal y desprejuiciarnos y empezar a valorar más las aportaciones de la población indígena en general, pero específicamente de las mujeres, porque las mujeres tradicionalmente pues hemos sido prácticamente asignadas por la comunidad o hemos tenido que tomar ese rol cuando los compañeros se dedican a otras cosas, como guardianas y transmisoras del conocimiento, reproductoras del conocimiento, guardianas de muchos de los saberes que se han ido acumulando a lo largo de los siglos en nuestros pueblos, en nuestras comunidades. Digo nuestros porque pues pertenecemos a ellos y además uno también tiene su corazón ahí. En este sentido, pues las mujeres hemos tenido un papel bastante importante, ¿no? En este cuidado de los conocimientos, la transmisión de los mismos, la reproducción de los mismos, y todo este trabajo no se valora, ¿no? Lo valoramos un poco a veces cuando lo vemos de manera tangible, es decir, cuando se replica en un asunto tangible como los diseños artesanales, como los textiles, los huipiles, la cestería, es decir, todo lo que se hace y que se nombra artesanía, que también habría que cuestionar esta categoría porque pues ya termina siendo peyorativa, minimizadora del gran trabajo que hacen muchas mujeres indígenas en este país. Y en este sentido, también un poco retomando lo que dice Judith en cuanto a que muchas veces desde las políticas públicas o desde el Estado se busca dar soluciones a los problemas
nombrando nuevas leyes, y ha sido el caso particular que vemos en México. Cuando el año pasado, en el 2021, se aprobó una ley para la protección del patrimonio cultural en México, ¿no? Una ley propuesta por la senadora Susana Harp, que entre otras cosas pues busca generar medios para proteger estas creaciones de los pueblos indígenas y específicamente pues las creaciones de muchas mujeres. Sin embargo, pues ahí está esa ley ya aprobada desde el año pasado y no vemos la forma de que se haya hecho operativa o que se haya hecho funcional, ¿no? Cuando estamos teniendo casos muy recientes de plagio, ¿no? Y además esto se vuelve mucho más violento, porque hay que hablar de violencia, cuando vemos que este plagio está siendo ejecutado desde las estructuras del poder. Pongo como ejemplo el caso concreto de Oaxaca, donde tenemos a la esposa del gobernador en funciones, ejerciendo todo su poder, no solo por el apellido, sino usando la estructura del Estado para hacer uso y abuso del trabajo de muchas mujeres indígenas. Y no está habiendo una cuestión legal concreta que pueda frenar este abuso que está haciendo desde el poder una persona, ¿no? Entonces, es solo un ejemplo, pero a lo largo de estos últimos años no nos vamos tan lejos. Tan solo el año pasado tuvimos casos como el de Isabel Marant, una diseñadora o llamada diseñadora francesa, plagiando textiles de gente de Michoacán, de gente de Oaxaca, de gente de Jalisco, Carolina Herrera y otras marcas, ¿no? Hermes, Pineda Cobalín, varias marcas que están haciendo pues una expropiación y un extractivismo de este conocimiento y trabajo de las mujeres indígenas. Y en este sentido, pues nos preguntamos cuál es la utilidad real de las leyes, ¿no? ¿Cuál es la función real de protección de estas leyes si no vemos una acción concreta acompañándolas? Judith, te hago la pregunta, pero regresamos después de la pausa porque justo toca un tema muy importante, Irma, en el sentido de, frente a este extractivismo cultural, ¿no? Del trabajo de muchas mujeres indígenas, es replantear, dice Irma, el tema de la artesanía o lo artesanal. ¿Frente a qué lo replanteamos? ¿Cómo lo replanteamos? ¿Cómo lo pensamos? Porque, pues sí, ahí dice, bueno, están las leyes, pero esto se sigue reproduciendo y es probable que tenga también una carga de mucho racismo. Así es que vamos, si te parece, a responder después de la pausa. Volvemos en un segundo. Regresamos, aquí estamos conversando y lanzando la pregunta de ¿qué celebramos? ¿Se debe celebrar el 5 de septiembre como Día Internacional de la Mujer Indígena? Judith, te decía antes de ir a la pausa, a propósito pues, de esto que pone Irma sobre la mesa, el extractivismo cultural, ¿no? Del trabajo de muchas mujeres desde las estructuras de poder. Y plantea por ahí, Irma, cómo se replantea entonces el tema, digamos, de la artesanía. Habría que llevarlo a otro tipo de categoría. ¿Cómo podríamos entenderlo y si es que esto lograría de alguna manera proteger de ese extractivismo que ha señalado Irma Pineda? Bueno, es un reto bastante importante el que plantea Irma, el cómo. Digo, no sé si sea la respuesta, pero creo que me parece fundamental que sí nos tenemos que cuestionar cuáles y de dónde surgen nuestros parámetros estéticos, por qué creemos que algo es bello en sí mismo, por qué creemos que algo es feo, por qué valoramos
ciertos cuerpos, ciertos colores, ciertas texturas, y cómo esos gustos, como el gusto, no son inocentes, sobre todo en sociedades altamente racistas como Como la la nuestra, nuestra, sí. y que además no solamente es que lo sean, sino que hay una negación de esa condición, em, y de que se reproduce y se normaliza de manera cotidiana. Entonces, estas valorizaciones que hacemos sobre por qué está bien que alguien compre una prenda que en una comunidad cuesta, no sé, cierta cantidad y se Se triplica en el adquiera con un mercado. valor, no, ni siquiera se triplica, se quintuplica, se vende 15 veces su valor, pero además está simbólicamente deshecha, porque en realidad está cortada en un pedazo, lo que significa un símbolo que significa, por ejemplo, tu monte, tu montaña, y está puesto en la pierna de alguien, porque no entiendes qué hace ahí, si en un sentido, pues va en tu corazón, no sé, hay un sentido simbólico además de conocimiento, que se extrae, ¿no? Esto Se tiene que ver no folcloriza de alguna solamente, manera también, ¿no? por supuesto, pero que además tiene que ver con una cuestión de dignidad. Y creo que ese es el punto que no hemos comprendido, y que no ha comprendido en general la sociedad de México, que aquí el asunto es que hablemos de dignidad. Por qué tiene que suceder esto? Las comunidades, por supuesto que estamos indignadas en el sentido de decir, ¿por qué hay una cuestión monetaria que cuestionamos? Pero más allá de esa cuestión monetaria, el asunto es de dignidad. Eso no tiene precio. ¿Por qué tienes que comercializar los símbolos sagrados de mi tierra, de mi espiritualidad, etcétera? Y creo que eso está simplemente normalizado porque no asignamos el valor que merece, porque lo desconocemos y porque hemos negado la posibilidad de hacerlo. Ya. En sí mismo vemos, sí, claro, los indígenas existieron por allá de los años, no sé qué, los siglos no sé qué antes de Cristo. Aquí ya no existen. Nos negamos a vernos a nosotras, a nosotros que estamos aquí, que tenemos luchas por defensas de la vida actuales, demandas vigentes, genocidios vigentes también, y ira también vigente, ¿no? Entonces eso pasaría, Irma, por dejar de llamarles artesanas y en todo caso decirles artistas. Bueno, sería una manera de empezar a reivindicar, ¿no?, el trabajo de las mujeres, pero yo creo que más que quedarnos solamente con Una el categoría. cuestionamiento exacto de qué categoría vamos a usar, porque creo que sí, las mujeres somos creadoras, criadoras y artistas, pero sobre todo creadoras en toda la extensión de la palabra, lo que implica un proceso de pensamiento, de imaginación y de poner el corazón también en lo que estamos haciendo, ¿no? No solamente se trata de sentarnos a bordar, no solamente se trata de pintar o de hacer algo con las manos, sino también hay el corazón un poco en esta idea también que nos platica mi querida Judith, de que desvalorizamos el tema de la dignidad que está ahí puesta en el trabajo de las mujeres, ¿no? Y entonces tenemos que pensar también en eso, no en el asunto monetario, sino en el corazón, en la dignidad, en el pensamiento, en todos los saberes que se implican en una creación. Sea un textil, sea una pintura, una pieza musical, porque hay mujeres creando ahora música, en la literatura, en todo lo que estamos haciendo las mujeres indígenas, ¿no? Yo creo que tal vez la palabra creadora sea la que me parece que es más abarcativa.
Pero, insisto, no quisiera que nos quedásemos nada más en la cuestión de las categorías, sino también invitar a la gente que nos mira, que nos escucha, a una reflexión mucho más profunda en sí misma, ¿no? ¿Qué hace cada persona para tratar de ser menos discriminadora? ¿Qué hace cada persona para desprenderse de sus prejuicios? ¿Qué hace cada persona para no contribuir a este abuso que se hace de pueblos y culturas indígenas, ¿no? Porque cuando compramos algo, cuando consumimos algo, también nos volvemos parte de esta cadena problemática de extractivismo cultural, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo cada uno? Sí, lo estamos comprando un huipil, por poner un ejemplo, con una señora del pueblo que nos lo da a tal precio, o lo estamos adquiriendo en una tienda solo por el prestigio de quien puso la tienda, pagando 15 veces más su precio. O sea, ¿qué estamos haciendo también, pues, todas las personas que estamos en este proceso, ¿no? Entonces, creo que esto nos lo tendríamos que cuestionar a nivel personal, pero también tenemos que cuestionar qué está haciendo el Estado, ¿no? ¿Qué está haciendo el Estado? Y de repente cuando volteamos a buscar respuestas en este sentido, pues nos encontramos cosas tristes, ¿no? Veo con tristeza, por ejemplo, el tema de la reducción de presupuestos para los refugios a mujeres víctimas de violencia, cuando sabemos que muchas de estas mujeres que tienen que huir de sus hogares son mujeres indígenas, ¿no? El presupuesto para políticas públicas de mujeres indígenas que se diluye en programas de bienestar y no en una atención específica. También hay que cuestionar esas cosas. De acuerdo. Y terminaría contigo, Judith, a propósito de algo que se toca aquí y que me parece mucho más profundo porque lo han mencionado ambas. Es decir, decías tú, es que a las mujeres indígenas a veces no se nos ve, ¿no? Decía Irma, yo invito a que nos vean, a que se acerquen, etcétera, pero esta invisibilización, ¿no? Esta discriminación está acompañada al mismo tiempo, sobre todo en el terreno de la creación, ¿no? De todo lo que pasa por ahí por la propiedad intelectual, en donde te apropias de un vestido, invisibilizas a una comunidad de mujeres y al mismo tiempo te apropias de un vestido que te va a costar miles de millones de pesos o miles de pesos, ¿no? Y entonces ya lo portas con mucha dignidad. Ahí hay como toda una paradoja, una contradicción social tremenda, ¿no? Judith. Sí, totalmente. Creo que cuando yo me refiero a visibilizar, es más bien un acto que viene de la persona que está mirando, que está observando. Uh-huh. Es decir, el otro que observa, ¿por qué no vemos? ¿Por qué no escuchamos? ¿Qué es lo que histórica, social y políticamente, cuáles son los hechos que han condicionado que las voces de las mujeres estén en un proceso de silenciamiento, de invisibilización? ¿Por qué las principales actividades económicas de las mujeres, como la producción textil, la producción cerámica, la producción del mantenimiento de la vida, las hortalizas, la producción del cuidado de otras y otros, las labores de cuidado, ¿por qué han sido estructural y sistemáticamente delegadas y silenciadas? Delegadas, digamos, calificadas como de menor valor? ¿Por qué es conveniente que esas labores, precisamente, que son las que tienen que ver con cuestiones simbólicas, con cuestiones de mantenimiento de la vida física, de la vida espiritual, de la vida que tienen que ver con la vida en sí, la reproducción de la vida, son silenciadas? ¿A quién conviene eso? ¿A quién conviene que no se valore que todos esos cuerpos que cuidamos las mujeres están después sirviendo de carne de cañón como
policías o como soldados de los ejércitos, de los estados-nación, como el Estado-Nación mexicano, por ejemplo. ¿A quién conviene que justo este proceso que describió Irma en el caso de Oaxaca, que justo es el que las mujeres produzcan, creen, sí, en todo el proceso creativo, pues desde lo más profundo, un determinado textil no se ha valorado, pero en el cuerpo, en la tienda, con todo el recurso, con todo el poder, sí lo sea. ¿Qué es lo que pasa en ¿Qué es lo que pasa en tus el ojos? imaginario colectivo también, ¿no? Yo creo que esa es Sí, una de las grandes preguntas, de los grandes temas que pues dejamos aquí sobre la mesa y que yo creo que pues valdría la pena seguir indagando. Desafortunadamente, bueno, pues se nos ha terminado el programa, pero quiero agradecerles de verdad con mucho respeto y admiración a su trabajo, mi querida Irma Pineda, Judith Bautista, gracias de verdad por acompañarnos y pues aquí seguiremos. Gracias. Y bueno, pues yo quiero agradecerles a ustedes también habernos acompañado en esta emisión de Jueves de Debate 22. Recuerden que el programa se queda ahora en la cuenta de Twitter, se sigue transmitiendo hasta el día de mañana y después se aloja en la cuenta de YouTube de N22 Digital. Nos vemos el próximo jueves.